vamos a pasar a hablar de las crisis febriles. Recordemos que las crisis febriles también es un evento que se presenta en una edad específica en los niños, pero nosotros sabemos que saber diferenciar cuál de estos pueden ser de manejo ambulatorio, cuál de estos pueden ser de manejo hospitalario. Tener en cuenta, como ya dijimos en las anteriores clases, cuando se expuso el tema, tomar en cuenta que tenemos que saber qué factores se encuentran asociados también para poder tomar un tipo de conducta. Recordemos que cuando los niños empiezan a convulsionar, todos empiezan a asustarse, no es lo de menos. A uno asusta cuando una persona ve a un niño convulsionando y no sabe qué hacer. Pero nosotros cuando hablamos de crisis febriles, hablemos que estas crisis van asociadas, ojo, ¿a qué? A fiebre. Para que cumpla criterios para hablar de crisis febriles, tiene que tener fiebre, ¿sí? Entonces, vamos a pasar entonces a esta pregunta que nos dice, ¿cuál de los siguientes enunciados es correcto en cuanto a las crisis febriles? ¿Cuál de los siguientes es correcto en cuanto al enunciado? Es correcto en cuanto a las crisis febriles. Inciso A, son crisis que en la mayoría van asociados a infecciones del sistema nervioso central. Inciso B, tiene una recidiva, o sea, recaída, en 30% en el segundo episodio. Inciso C, el 2 al 5% se encuentra presente en lactantes con enfermedades neurológicas. Inciso D, la edad de presentación es de 6 meses hasta 60 meses. Inciso E, la recidiva es mucho más frecuente en mayores de 1 año. Entonces tienen 15 segundos, respondan. A ver, vuelvan a leer. Nos está hablando de cuál es correcto en cuanto a las crisis febriles. Entonces, solamente hay una correcta. Ya. Entonces pasamos a la respuesta, que es, pues, como les decía, entre la correcta. La edad de presentación, ojo, esto es bien importante saber la edad de presentación, se encuentra entre los 6 meses hasta los 60 meses, ¿sí? Recordemos, las crisis febriles, la edad de presentación va de los 6 hasta los 60 meses. Tiene que cumplir el criterio de que tenga una temperatura por lo menos mayor a 38 grados. Son crisis febriles que no se encuentran asociados a infecciones del sistema nervioso central. Porque si estamos hablando de infecciones del sistema nervioso central, tendríamos que estar hablando de ¿qué? De meningitis. Y obviamente tampoco a desequilibrios metabólicos. Se ha cortado ahí la foto, pero son desequilibrios metabólicos. ¿Eso qué significa? Un niño puede convulsionar por hipoglicemia, por alteraciones del sodio, del potasio, algún tipo de electrolito. Pero cuando se descarta que no es por sistema nervioso central o se descarta que no es por electrolitos, pues estamos hablando de crisis febriles, mucho más si se presenta en esta edad y si se presenta esta crisis febriles con fiebre. ¿Sí? No es lo mismo, ojo, que se presente sin fiebre, ya no sería una crisis febril. Recordemos que el 2 al 5% de los lactantes no tiene una enfermedad neurológica. Ahí la respuesta que estaban negativas. Las crisis febriles, por ejemplo, las complejas, porque recordemos que son dos, la simple y la compleja, tienen la compleja mayor grado de mortalidad. Puede tener una recidiva del 30% en el primer episodio, no en el segundo. ¿Eso qué significa? Que el niño puede volver a tener otra crisis, pero solo se presenta en el 30%. Y el 50% de más o menor a 1 año, o sea, quiere decir que quiénes son o cuál es la edad más frecuente en la que va a haber esta recidiva o recaída en menores de 1 año. Okay. Entonces, en esta respuesta, pues la respuesta, dijimos acá, las crisis la mayoría van asociados, dijimos que no, el 30% en el segundo, no es el primero, el 2 al 5% presentes en lactantes con enfermedad neurológica, pues negativo,
y la recidiva es más frecuente en mayores de un año, si acabamos de decir que es menores de un año. Por lo tanto, mi descarte o la respuesta es la edad de presentación es de 6 meses a 60 meses. Segunda pregunta. La segunda pregunta nos habla, las crisis febriles simples son las más frecuentes y cumplen diferentes criterios de diagnóstico. Identifique cuál no pertenece a estos criterios. Como les decía, tenemos las crisis febriles, ya sabemos la definición, ya sabemos la edad de presentación, van a ser tanto simples y van a ser complejas. Esto se tiene que identificar, porque las simples pueden manejarse de forma ambulatoria, o sea, llevar a la casa y decirlo, vigilar, lo encuentre hecho, pero en cambio la compleja, no. Por lo tanto, es importante saber cuáles son estos criterios para poder identificar. Por lo que se nombra lo siguiente. Entonces, nuevamente leemos la pregunta. Las crisis febriles simples son las más frecuentes y cumplen diferentes criterios diagnósticos. Identifique cuál no pertenece a estos criterios. 1. No recidiva en 24 horas. B. Se asocia a fiebre. C. Tiene máximo de tiempo de 15 minutos. D. Son convulsiones focalizadas. E. Son convulsiones generalizadas. Entonces, identifique cuál de estas no pertenece a un criterio de crisis febriles simples. Tienen 15 segundos. Ya. Entonces, las respuestas son las convulsiones focalizadas. Recordemos que en cuanto a la clasificación, como les decía, tenemos la crisis febriles simples, la compleja y una tercera que nos habla del estatus epiléptico febril, pero este estatus epiléptico febril ya es como para el ingreso a terapia, pero es aquella que cumple más de 30 minutos. O sea, el niño va convulsionando pese al tratamiento de anticonvulsivantes, ¿no? Ahora, recordamos entonces qué es la crisis febril simple. ¿Cuáles son sus criterios? 1. Son tónico-clónicos generalizados. Eso es la simple. 2. Tienen fiebre, puede tener un tiempo máximo de 15 minutos, no recidiva en 24 horas, ¿sí? Y, ¿qué más? En cuanto a las crisis febriles complejas, esta sí es mayor a, a los 15 minutos, se caracteriza por ser convulsiones focalizadas, o sea, de un segmento, no es generalizada como en la simple, puede ser solo la mano, puede ser la extremidad inferior derecha, izquierda, superior izquierda, derecha, etcétera, solo es focalizada y se puede repetir después de 24 horas, ¿no? Cede y nuevamente después de 24 horas se vuelve a repetir. Entonces, por ende, recordemos entonces que dentro de los criterios se encuentran las convulsiones focalizadas, ¿sí? Porque esta pertenece a crisis febriles complejas. Muy bien. Ahora vámonos a la tercera pregunta. Dice, ¿cuál de los siguientes son factores de riesgo para la recidiva? Identifique cuál. O sea, pero factores de riesgo de qué? Obviamente de las crisis febriles. Inciso A, menor de un año. Inciso B, antecedentes familiares de crisis febriles. Inciso D, antecedentes familiares de epilepsia. Inciso D, menor concentración de sodio sérico. Inciso E, sexo masculino. Inciso F, todos son propios de recidivas de crisis febriles. Inciso G, A, T y E son correctas. ¿Cuál de todas estas van a ser factores para recidiva? Tenemos 15 segundos. Ok, la respuesta es todos son propios recidivas. ¿Sí? Recordemos que entre los factores de riesgo para recidivas de las crisis febriles, 1, tenemos criterios mayores y criterios menores. Entre los criterios mayores está 1, dijimos, nuevamente repetimos, que está, que sea menor de un año.
que la duración de la fiebre obviamente sea menor de las 24 horas, que tenga fiebres entre 38 y 39 grados. Esos son los criterios mayores. Eso significa que el niño puede volver a una recidiva si tiene estos tres criterios mayores. Pero en los menores, toma en cuenta si hay antecedentes familiares de crisis febriles. Hay el riesgo de que vuelva con recidiva. Antecedentes familiares de epilepsia, crisis febriles complejas, que asista a la guardería, que sean de sexo masculino. Y algo muy importante es que tengan una menor concentración de sodio que los hacen mucho más susceptibles para tener una recidiva de crisis febriles. Por lo tanto, estos factores de riesgo van a intervenir en las recidivas del niño. ¿Sí? Muy bien. Pasamos a la cuarta pregunta. Nos habla acerca de, a ver, dice, seguimos con crisis febriles. Identifique lo incorrecto acerca de crisis febriles. Tenemos que identificar a lo incorrecto. A, puede ser asociado a infecciones por virus del herpes humano tipo 6. Inciso B, se recomienda punción lumbar en menores de 1 año. Inciso B, se recomienda punción lumbar en mayores de 18 meses, solo si hay signos clínicos. Inciso D, se recomienda el uso de TAC, de TCO, que es tomografía computarizada, y RM, que es resonancia magnética, en el primer episodio. Inciso E, es importante saber los valores de electrolitos y glicemias para descartar su causa metabólica. Entonces, ¿cuál de estas? Tienen 15 segundos. A ver, vayan pensando. A ver, ¿cuál puede ser el incorrecto? Bueno, el incorrecto es... Se recomienda el uso de tomografía y resonancia magnética en el primer episodio. Pues negativo. No se debe pedir, o sea, convulsiona por primera vez y le pides TAC y resonancia. Falso, porque estamos en el primer episodio, ¿ok? Esto tiene criterios para su uso. Tenemos que recordar, por un lado, vamos a volver a recordar cuáles son todo esto, porque lo demás ha sido correcto, excepto esa. Recordemos que las crisis febriles se encuentran asociados, 1, a otitis media aguda, a la presencia de roceola, infecciones por el virus herpes humano tipo 6 y shigellosis. ¿Eso qué significa? Significa que todos estos pacientes que tengan algún tipo de relación con estas patologías, pues tienen el riesgo de presentar crisis febriles, o sea, que convulsionen cuando tengan fiebre. Y entre las pruebas complementarias de las crisis febriles tenemos que recordar que se recomienda, por ejemplo, un método invasivo que es la punción lumbar para identificar, para evaluar el líquido cefalorraquídeo en casos de, solamente en casos de, que sea uno menor de 12 meses o menor de 1 año, o que sea mayor de 18 meses, pero que tenga signos clínicos de alguna afectación neurológica. ¿No? ¿Para qué? Porque tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Podemos realizar un electroencefalograma, pero ¿en qué casos? En casos de convulsiones febriles complejas. Podemos realizar análisis de sangre, de electrolitos y glicemia, por lo decía, porque tenemos que descartar que la causa de estas convulsiones no sean metabólicas. Y obviamente la neuroimagen, que son pruebas de resonancia magnética y de tomografía computarizada, solamente cuando tengamos, o sea, solamente, por ejemplo, no se va a pedir cuando sea el primer episodio. Solo se va a pedir en aquellos casos de que estemos pensando de que exista un compromiso neurológico o el paciente esté ya en convulsiones, quizás en una convulsión febril o en crisis febriles complejas. Por lo tanto, no es recomendable y sería algo insulso realizarlo en el primer episodio. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, esa era la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. La última pregunta de crisis febriles dice, el tratamiento de crisis febriles puede ser los siguientes. Escoja el correcto. A ver, ¿cuál es el correcto? A,
Si persiste, es recomendado el uso del lorazepam y midazolam. Inciso B, se recomienda el uso de diazepam si es mayor a los 5 minutos, o sea, las convulsiones. Es recomendable dejar antitérmico en horario. Inciso D, administración de hierro en caso de que se identifique anemia. Inciso E, fundamentalmente el asesoramiento a los padres. Entonces, ¿cuál es el manejo de estos pacientes? O inciso F, ¿todas son correctas? O inciso G, B y E son correctas. O sea, se recomienda el uso del diazepam y fundamentalmente asesoramiento de los padres. O inciso H, que nos habla de B, recomienda el uso de diazepam y recomendable dejar antitérmico en horario. A ver, vaya empezando, también tienen 15 segundos. Ok, todos son correctos. Ok, por lo tanto, se recomienda cuando persiste las convulsiones, si es que se ha administrado diazepam, porque el diazepam se administra ya si persiste más de los 5 minutos, y si aún sigue persistiendo, podemos utilizar también el lorazepam y el midazolam. Se recomienda que en las crisis febriles simples, uno, se deje antitérmico en horario, cosa que no suba la temperatura para que estos niños no puedan seguir teniendo sus crisis. En el caso, se ha visto que los niños que tienen anemia, tienen mayor riesgo a presentar crisis febriles. Por lo tanto, si nosotros identificamos anemia en estos niños, tenemos que sí o sí recomendar la administración de hierro, dosificarlo y obviamente informar a la mamá acerca de todos los alimentos de carnes rojas o alimentos verdes que tengan mayor concentración de hierro. Y fundamental es el asesoramiento a los padres. ¿Eso qué significa? Que tenemos que explicar, porque los papás van a estar desesperados, asustados, ansiosos por saber qué van a hacer con su niño. Por lo tanto, el asesoramiento es fundamental, explicar a los papás cuándo debe retornar y qué se debe hacer. Cuando hablamos solamente de un simple, pues solamente es tranquilizar y tener un buen asesoramiento. Por esto las respuestas son correctas. Nuevamente, recordemos el tratamiento de las crisis febriles. Uno, se debe hacer una buena y exhaustiva anamnesis. Si no realizamos una buena anamnesis, pues estamos perdidos. Se debe realizar una buena exploración física. Si hablamos de una crisis febril aguda, se debe uno tener todos los materiales de primeros auxilios, los anticonvulsivantes, y si podamos realizar, en caso de que esta sea compleja, tener a la mano o transferir a un hospital de segundo o tercer nivel para las pruebas diagnósticas. Determinar, obviamente, los factores de riesgo de recidiva, eso significa que sea menor de un año, que tenga otros factores, tanto criterios mayores o menores, que puedan provocar nuevamente sus convulsiones. Se debe uno, nuevamente como el tratamiento está, asesorar a los progenitores en caso de riesgo de recidiva y proporcionar los primeros auxilios y tratar la fiebre. Ahí va entonces el uso de antitérmicos en horario. Determinar los factores de riesgo de epilepsia que puedan presentar a la posteridad. Por lo tanto, cuando hablamos de bajo riesgo, pues son pacientes que no necesitan pruebas diagnósticas, podemos dejar simplemente un antitérmico en horario, no necesita un manejo anticonvulsivante, pero si hablamos de unas crisis febriles que tengan mayor riesgo, de riesgo moderado o de riesgo alto, sí se recomienda, uno, realizar estudios complementarios como el electroencefalograma, pruebas de imagen como la resonancia magnética o la tomografía computarizada y el uso de diazepam, ¿no? Entonces, es importante saber todo el tratamiento que va a depender fundamentalmente de una anamnesis y una buena exploración, identificar a aquellos niños que tengan la recidiva o el riesgo de que puedan a convulsionar o presentar estas crisis febriles. En cuanto al tratamiento, les decía nuevamente, recordamos el asesoramiento de los padres, la administración de diazepam si se presta más de 5 minutos, también el uso de lorazepam o midazolam si es que lo requiere, el uso de antitérmicos en horario y acá la puse en mayúscula si identificamos que en estos niños que tienen anemia, pues iniciar el hierro, porque se ha visto que los niños con anemia, como les repito nuevamente, pueden tener estas crisis febriles si es que tienen anemia.